Cuidado con lo que diga, amigo. Todo puede ser usado en su contra. Crearon... em, o sea, ¿estás grabando? Exacto. Perfecto. Para el después el que quiera verlo. Así es. Tablero de análisis. Bueno, yo me hice un punteíto de cosas que creo que necesitan saber. Ah, clase preparada. Primero, sí, sí, estaba preparado. Buenísima. Eh, bueno, las reglas básicas. Arrancamos desde cero. Ya saben cómo mueven las piezas. El peón puede Claro. adelantar dos, puede adelantar uno, caballo mueve en L, el alfil en diagonal, la reina se puede mover, bueno, en muchas direcciones, y todo lo que quiera, las torres en línea, y el rey mueve de a uno. Claro. Eh, vamos a, bueno, les voy a decir de una regla bastante básica, que la mencioné el otro día, que era comer al paso. ¿Cómo funciona comer al paso? Es así. Por ejemplo, vamos a mover alguna cosa. ¿Ven que este peón ya pasó a la quinta fila? Sí. Sí. Supónganse que el negro decide mover este peón oeste y posicionarlo dos casillas adelante, o sea, al lado del peón de la quinta. El peón de la quinta tiene la posibilidad de comer al paso. ¿Qué? No, no conocía esa regla. Exactamente. Mueve como si este peón estuviera acá, en vez de estar acá. El tema Por es que lo si vos decidís mover otra pieza y este mueve otra, vos ya perdiste esa posibilidad. O sea, es en el momento. Ah. es porque o sea, ¿por qué? Porque el peón, la primera salida del peón puede ser de dos o de una, ¿es por eso o por qué? Exactamente, o sea, vos ponele, volvemos a eso. El peón está en la quinta. Este peón, por ejemplo, puede mover uno, puede mover dos. Sí. Si en vez de mover eso hubiera decidido, en vez de mover uno, mueve dos, ahí es donde te habilita el comer al paso, cuando queda al lado. Oh, Eso es solo buenísima. en la quinta posición. Claro, solo en la quinta. Si este está en el sexto y lo hacen, no existe, no hay ese movimiento. ¿Y en qué momento subieron Mm, ese parche que nunca supe? sí, cuando Hay varias reglas. Así. Bueno, después vamos a ir a la otra herramienta, el editor, editor de tablero. Eh, a ver cómo se saca, ahí se saca bien. Después, bueno, saben que existen dos tipos de enroque. Enroque corto, se llama este, que es el enroque del flanco de rey, y el enroque largo. ¿Cómo funciona eso? El rey siempre se desplaza 2 y la torre se desplaza 1. Entonces, si vos haces enroque corto, el rey queda acá y la torre acá. Pero si es enroque largo, el rey se desplaza 2 y la torre se desplaza 3 en vez de 2. Y queda ahí. eso existe. Es el enroque corto y el enroque largo. El rey siempre mueve 2. Vamos a sacar todo esto. Entonces ven, si el rey se va a mover para un lado o para el otro, cambia. La torre va a mover 2 y en este va a mover 3. 2, 3. Entonces el rey puede quedar acá o puede quedar acá. Eh, ¿Qué otra regla? Bueno, el tema de la coronación. La coronación ustedes saben que es cuando un peón llega al final, puede cambiarse por cualquier pieza, no solo la reina. Sí. Se puede cambiar por una torre, por un alfil, por un caballo, excepto por otro rey u otro peón. Bueno, después, juego con blancas, posición inicial. Bien. Eh, después, ya eso de reglas básicas, ahora les voy a contar de etapas que yo considero que hay. O sea, está la etapa de el juego inicial, que es la apertura. Después un juego medio, que es cuando ya se empieza el intercambio de piezas, de buscar posicionamiento en el tablero. Es una parte más, digamos, flexible. Es
la parte más creativa de un juego. Y después tenés el final. En el final es cuando vos buscas dar mate. Por ejemplo, existen distintos tipos de mate. Supongamos que está así. El mate más común, acá, sería este, uno de los mates más comunes. El alfil apoya a la reina y la reina cubre todas las casillas del rey y da mate. Después hay varias otras opciones, por ejemplo, que estuviera ahí. A ver, acá sí. El alfil cubre la torre da jaque y el rey, bueno, tiene esta salida. Supongamos que tenía un peón acá. Ahí le bloquea el peón, su propio peón, la salida. Entonces es mate. Hay muchos tipos, para eso traje el libro, entonces les puedo ir contando cada uno porque no me los acuerdo todos. Sí, los mates a mí me complican resto porque yo tengo que prácticamente buscar la reina. O sea, coronar el peón con otra reina o algo así para poder hacer mate cuando ya no Acá le quedan tengo, fichas al otro. claro, acá tengo los mates. Oye, Mati, Sí, dime. ¿puedes presionar F11? Eso. Ah, de- bien. Dani, Después tenés rey y dos torres. Es bastante simple. Esta torre cubre la salida y esta da el mate. O sea, suponete estaba ahí, vos la desplazas acá y das el mate. ujú. También pasa algo similar con la reina. Lo llevas hasta un costado del tablero. Si no, también se da, por ejemplo, eh, una situación que esté acá, esta torre está cubriendo esto, la reina esto, y se mueve acá y da mate. Es similar a la del alfil. Ya después hay mates un poco más complejos. Supongamos que el rey está acá. Uno de dos alfiles. El rey está cubriendo esta posición. Y es ahí. Ven, los alfiles están cubriendo la salida. El rey está tapando... Uy, ¿qué hice? Bueno, quedó al revés. Los Giré el alfiles tablero. están acá. Eso Sí, pinchaste. giré el tablero. A ver cómo es esto. El rey negro no se puede acercar. No puede salir, entonces la única que le queda es acá. Ahí se ahoga, ¿no? Dame un segundo. ¿Qué? No, ahora voy, estaban durmiendo. Claro, rompehuevo. ¿Cómo era esto? Mueves acá, es ahogado. Es como que uno tiene que ir llevando, digamos, el rey. Vos acá lo que tendrías que hacer es abrir el lugar para que él pueda salir. Y vas como buscando. Y ahí tenés... Bueno, quedó esta casilla libre. Pero es ir llevando, reduciendo el espacio. Es más complejo. Creo que estos mates no les convendría aprenderlos. Todo suma, todo suma. No. Toda- Todavía no, son medios complejos. Sí, este mate. Por ejemplo, el rey negro está... O sea, el rey blanco le está cubriendo las salidas de escape. Bajas la torre y das el mate al final, porque este rey está cubriendo esto. Mm, Ese es un patrón de mate bastante normal. Puede llegar a pasar. Después un mate muy pavo que normalmente se comen los que recién empiezan. Es el Hola. mate del pasillo. El mate del pasillo es cuando enrocás, vieron que les quedan estos tres peones adelante. sí. Y por ejemplo, el Ah, blanco tiene esta torre, jaque mate. El rey no puede salir por sus propias piezas. La única forma de evitar esto es teniendo esto para tener una casilla salida. ¿El otro día pasó A eso, no? veces ¿En el conviene torneo? esto. En la partida me pasó eso. ¿Cómo? Creo que el otro día ¿Te pasó pasó? eso. No, no, a mí no, pero creo que lo vi. Creo que yo era se lo eso. intenté hacer a Alfio, pero no pude. Mm, Bueno, eh, después con el tiempo les voy a ir enseñando más formas de mate, pero son medias complejas. Buena, buena, sí. Eh,
Esas yo creo que pueden ser las más normales que pueden llegar a utilizar ustedes para dar mate. Después hay algunos con caballo. Normalmente las de caballo pueden ser, por ejemplo, el rey está encerrado acá en la esquina con la torre que cubre su única casilla de salida y el caballo da mate. Eso es demasiado Eh, específico, diría yo. no hay situaciones en las que se dan estos mates, pero normalmente lo que pasa es que vos estás, por decir algo, acá y no sé, tenés la reina acá y lo que hacen es sacrificio de dama, come, mate. Ah, Ah, Es pero algo bastante normal. ¿y si en ese caso hubiese movido el rey en vez de la torre? Ahí no se funcionaba, pues. No podía mover si, por ejemplo, estaba así, esto acá. Claro, Viene la dama, ¿cómo mueves el rey? Ah, vos decís de comer, sí, claro, pues, sí. No, pero entiendo. Eh, sí, sería ¿Cómo muy era? situacional. depende, dijeron. Era acá, ah, ahí está, ahí, con el caballo cubriendo esta. Ahí da Ah, jaque, ya. no puede comer el rey, come, mate. Oh, pero tampoco. No, pero, Eh, a ver. Ya, ya, no Pero importa, ya. posicionar el caballo ahí sería imposible porque el peón come la. no, hay muchas situaciones en las que puede pasar, por ejemplo, si hay, en realidad esto viene de una situación más atrás todavía, por ejemplo, Ah, ya, ahí, pues. vos estás jaque, a ver, ¿sería ahí? No, ya tendría que estar esto acá. ¿Cómo Eh, sería esto? Ah, ahí está. Por ejemplo, teniendo un alfil acá que cubra. No podés mover el peón si vos pones Ah, acá, sí. Ah, sí, pues. porque está bloqueado. O sea, Jaque, come, mate. cuando, cuando ya te lo mostraron suena demasiado obvio, pero a mí no se me había ocurrido eso. Sí, por dos, yo estaba buscando ahí Como, ¿cómo? El cargando. cómo hacer. Sí, y era re Bueno, fácil con un arfil. Interesante. eso bueno, también lo tengo en la lista. Igual pasemos al siguiente. Eh, 4 puntos de la apertura que yo considero que son bastante claves. Control de las casillas centrales. Este es el cuadrado central. Estas 4. Vos podés controlar de dos maneras. Una directamente, donde posicionás tus piezas haciendo control sobre las casillas del centro, sobre todo estas. O indirectamente, con alguna situación así, donde empezás a buscar, digamos, controles indirectos de la posición. También puede pasar que uno busque controlar con distintas piezas. Por ejemplo, un caballo que está controlando 2 de las 4 casillas. Cuando el otro viene a defender, vos seguís controlando una y él en realidad están compartiendo el control. Esa es una de las principales, es lo primero que uno busca. Después, Mm. desarrollo de piezas menores, eso es lo que lo explicaba el otro día. Por ejemplo, uno abre normalmente con peón de rey o peón de dama por una cuestión de control del centro, pero también es para poder desarrollar distintas piezas. Por ejemplo, en una apertura típica, la idea sería poder desarrollar alfiles y caballos lo más rápido posible. Ahí por... Uy, acá era ¿Por acá. qué arfiles y caballos? Para... ¿Qué hice? Alfiles y caballos principalmente para poder liberar el espacio que hay entre el rey y las torres y también para empezar a activar las piezas. El activar las piezas es para poder empezar a generar juego, para poder empezar a controlar casillas, tener posición o dominio del terreno. Y sobre todo lo último, de poder liberar, por ejemplo, enroque largo y enroque corto, cuando uno saca Mm, esas piezas. Los peones van buscando posicionamiento para las piezas menores y piezas mayores. Bien.
Bueno, el tercer punto sería ya buscar un enroque, sea enroque corto o enroque largo. Y lo que uno busca como último punto es la conexión de todas las piezas mayores. O sea, reina y torres que estén trabajando en conjunto. Ah, sí. Reina con torres. Sí. O sea, hay que buscar entre la categoría de las fichas, digamos, tiene que haber conexión entre las En medianas. realidad tiene que haber conexión entre todas. Tiene que ser Mm, como una sola línea, pero digamos, en la apertura es lo que se busca. Que las piezas mayores enseguida entren en funcionamiento entre ellas. Bueno, ahora en un rato voy a ya. buscar. Después más tarde le voy a enseñar un par de aperturas que son bastante básicas. Pero ahora sigo con el siguiente. Después, conceptos básicos. Básicos. El rayo X. ¿Cómo funciona el rayo X? Por ejemplo, tenés el rey, por decir algo, vamos a mover esto acá, esta no importa. El rey con la reina adelante. Y supongamos que tenemos estas dos piezas, mueve blanco. Torre. Las dos están conectadas, dos piezas mayores. Y están atacando a la reina, pero en realidad están atacando al rey. Entonces la reina no se puede mover porque está el rey detrás. Lo Ah, único que sí. uno podría hacer para poder salvar la reina sería cubrirse con otra pieza, o si no directamente es el intercambio y quedar con menor cantidad. También pasa que el rayo X puede llegar a molestar, por ejemplo, en una situación así, donde estoy atacando al caballo, pero el caballo no se puede ir porque está la reina. Entonces, algo muy normal que pasa es atacar este caballo con un peón. Y ya ganaste una pieza, porque él no puede retirar el caballo porque cae la dama. Ese es un rayo X. Mm, ya. Después tenés la clavada. Bueno, la clavada era exactamente eso que mostré recién también. Pero no solo pasa en situaciones donde esté la dama atrás. Siempre que haya una pieza de mayor valor atrás, es una clavada. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos poner esto? Supongamos que está la torre y acá está la reina. Y tenemos este alfil acá. Esto es un rayo X donde vos sí o sí vas a mover la dama y va a caer la torre. Pero supongamos que no está la reina, está un caballo. Este caballo está clavado porque cae la torre. Ah, Después, el concepto de enfilada. Una enfilada, por ejemplo, puede ser una situación así, donde tenés este jaque, pero este jaque en realidad está atacando a la torre que está detrás. Esa es una enfilada. Obliga al rey a moverse y ganas gratis una torre. Se da en muchas situaciones con muchas piezas. Esta es como la más normal. Después, ¿dónde son fuertes las torres? Normalmente pasa que ahí ponele una estructura así de juego de este lado y hay una columna abierta. Este es el punto donde trabajan mucho mejor las torres. Lo mismo pasa con los alfiles. Los alfiles en las diagonales abiertas son mucho más fuertes que, por ejemplo, estar en una situación así, donde este se choca con esto o tiene muy pocos lugares de desplazamiento. Este alfil es mucho más fuerte. controlo en el mapa harto. Claro, las torres en columnas y filas abiertas trabajan mucho mejor. Y si encima las trabajas en conjunto, son letales. Mm, Bueno, después tenés dos cuestiones. ¿Cuál es el alfil fuerte y cuál es el alfil débil? Vamos a poner una posición de apertura normal. Por ejemplo, abrís así con blancas. ¿Cuál se les ocurre que puede ser el alfil fuerte y cuál el débil?
El fuerte, el oscuro, el que está en el casillo oscuro, porque tiene más visión Exacta- y más... exactamente. Es el que puede desplazarse más libremente. mm, El alfil blanco solo tiene una casilla para moverse. Entonces, en un caso de cambios de piezas, siempre es conveniente, digamos, intercambiar el alfil malo por el alfil bueno del otro o por un caballo. El alfil bueno tuyo, la idea en realidad no es intercambiarlo. ¿Por qué? En un juego tardío, donde ya el tablero está mucho más abierto, que hay menos piezas, un alfil empieza a ser mucho más fuerte que un caballo. ¿Se acuerdan que yo les oh, decía? Los peones valen 1, alfil y caballo 3, Tiene sentido. torre 5. Que la importancia del caballo es saltar las formaciones de los peones. Pero si ya después no hay peones, ya como que los alfiles Exactamente, tienen mucho espacio libre para moverse como quieran, básicamente. Algo exactamente. así se me ocurre. Entonces, normalmente se da ponerle, esta es una posición cerrada. Una posición de tablero cerrada es cuando la estructura de peones está muy consolidada, entonces no hay un punto de ruptura. Pero donde ya empiezan a abrirse juego, donde ya faltan peones o faltan algunas piezas, en posiciones más abiertas los alfiles empiezan a tener mucha más importancia que los caballos. Pero en posiciones cerradas, el alfil que necesita espacio para moverse deja de servir tanto y el caballo empieza a ser mucho más fuerte. Todo depende, o sea, no hay algo lineal que diga esto vale más que esto, es una cuestión Situacional. de concepto, claro, situacional, de qué cree uno que vale más. Entonces, si vas a cambiar o te cambian una pieza, tenés que buscar siempre que te cambien por una igual. Peón por peón, caballo por caballo, alfil por caballo o al revés, torre por torre, nunca un caballo por una torre o un alfil por una dama, digamos, no sé. Eh, sí puede llegar a pasar que dos torres valen 10, entonces vos cambiás tu dama por dos torres. Puede ser. Todo es situacional. Los grandes jugadores, un sacrificio de una pieza, para ellos es una jugada más. Para nosotros es casi impensado. sí, no es como, la cagué. La cagué, la cagué. Para ellos es algo totalmente normal. Es una jugada más que es posible. Que uno no Eh, sacrifica unidades, uno regala unidades, es distinto. Sí, claro, exactamente. o sea que sí, Eh, los que ya se saben todo intentan es jugar a sacrificar lo menor posible, a Pero jugar ya más como por el número de la unidad, el valor de la unidad. claro, bueno, hay veces que me ha pasado de que un jugador me cambie un caballo y un alfil por una torre. Yo contentísimo. Porque aunque un alfil y un caballo valen 6 y una torre vale 5, en realidad te estoy cambiando dos piezas por una. Mm, Entonces, hay veces que pasa eso. Eh, bueno, lo de posición abierta y posición cerrada lo van a ir entendiendo, digamos, con el tiempo, con jugar partidas. Eh, Después, ¿qué más? Bueno, debilidades, eso te lo dije el otro día, que habías abierto, me parece así, y así estabas, uy, uh, y ¿qué estabas pasó? buscando, sí, estabas buscando ganar terreno con la posición de los peones. Y mm. en realidad acá tenés una debilidad. Por ejemplo, si este está acá, estas son dos debilidades. Aunque Porque lo hice son, fue en zigzag. bueno, sí, pero todas las que quedan rezagadas, por ejemplo, estas dos, son debilidades muy fáciles de atacar. Un caballo acá o un caballo acá son letales. Son posiciones que vos tenés que empezar a utilizar piezas para poder defender. Entonces no tiene sentido abrir tanto si con una te provoco tanto quilombo. Es mucho mejor tener una sólida estructura de peones, por decir algo así. Ven, el flanco de dama está todo consolidado y el de rey también, antes que empezar a tener situaciones como esta. Ah, ok. Vos tenés que ver, vos tenés
el flanco de rey y el flanco de dama. Entonces en un lado va a ganar uno y en otro lado va a ganar el otro. Vos tenés que ver cuál querés atacar, digamos. Normalmente si uno piensa que va a enrocar en corto, por decir algo, que va a enrocar en corto, la estructura de peones del rey no la tocas, porque son los defensores del rey. Entonces vos expandís tus peones del lado de la dama para generar un ataque sobre el flanco de dama del enemigo. Mm, Lo mismo al revés, ponele en este caso, si el negro decidiera justo enrocar del lado largo, va a expandir los peones del flanco de rey para atacar la posición del rey. Eso se da mucho. Entonces es ver quién llega primero con los peones a atacar el flanco de rey ya o el pues, flanco de dama. Cuando es una posición donde ambos enrocan del lado corto, normalmente la pelea es la disputa por el flanco de dama, no o por sea, el flanco de rey, porque ambos debilitan la posición de su rey enrocado. o sea que Eh, cuando alguien se enroca uno tiene que buscar llegarle con los peones. no, Oigan, todo depende. disculpen, amigo, Sí, yo me tengo que salir, pero esto va a seguir grabando. Me mandan un mensajito para cuando termine para dale, dejar de grabar. ¿Ya? Ok, dale. dale. Porfa. Así que eso. Oye, gracias por la buena disposición. Después voy a ver todo esto en diferido. Oye, aparte, Está bien, está hazle bien. hartas Y preguntas. Aprovecha, aprovecha. Vale. algún barba le va a servir. De más que sí. Sí, Em, en sí, no quiere decir que vos vayas siempre a atacar con peones del lado del rey. Uno normalmente busca el dominio de uno de los dos flancos. En este caso, al haber enrocado los dos en corto, ambos están pensando en el planteo de poder ganar el espacio sobre el flanco de dama. También mm, una situación muy normal que se da en los enroques es que uno posicione los alfiles atacando la posición donde enrocó el otro. Esto es muy normal. ¿Por qué? Por ejemplo, no estuviera esto, no estuviera la reina, por decirlo. Yo te posiciono la reina acá y te estoy atacando este punto que da mate. sí, Entonces, es todo situacional. Después te voy a pasar a algunos youtubers que explican esto mucho mejor. dale. Eh, Después, casillas Pero, débiles. pero Sí, digamos así, sí, o sea, yo no he enrocado, pero él sí, entonces tengo que buscar o poner los alfiles en posición de ataque hacia ese flanco o los peones de ese lado, ¿sí? claro, o sea, vos tenés que ver qué priorizás, si enrocar del mismo lado o del contrario. Si enrocás del mismo lado, buscas que las piezas menores y mayores den ataque hacia el lado de donde está enrocado el enemigo. Si vos enrocás en largo, es una combinación de ataque de tus peones con, con las piezas menores y mayores. Y en, Normalmente se da que sí. cuando hay enroques opuestos sea una posición de un tablero bastante reñida, donde haya mucha confrontación de las piezas. Se dan posiciones bastante abiertas. Ok. Pero entonces uno siempre tiene que buscar el enroque. Es una posición muy favorable. Los grandes no lo hacen siempre, pero yo como manquito que soy, sí, recomiendo enrocar siempre. Ah, Te da ya una posición pues. más segura del rey. En el medio está muy expuesto. Normalmente recibe muchos ataques de distintos puntos, con caballo, con todo. Normalmente los peones del medio son los que se buscan atacar también. Entonces para poder ganar el centro, y si el centro queda abierto, sufre muchos ataques de reina y torre. Entonces yo recomiendo enrocar cuando uno es manquito. Buena, buena, buena. Después, bueno, casillas débiles. En un momento vi que alguien hizo esto durante el torneo. ¿Qué pasó? Sacó su alfil por acá, pero abrió la posición del fianqueto. Entonces, por ejemplo, si vos estás enrocado y cambiaste tu alfil blanco, todas estas casillas blancas
son débiles. Esa debilidad es muy fácil de atacar. ¿Y cómo la defendés? Empezás a romper tu estructura de peones, te empezás a generar debilidades, donde empieza a ser muy fácil de atacar con muchas piezas. Te obliga a vos a ponerte en una posición más defensiva. Entonces, hay que ver, por ejemplo, a ver, ¿qué dice? Ah, mira, yo quería ver francesa, Sicilia, mira, acá están las aperturas, después las voy a buscar. Vos tenés que buscar cuando te están presionando un punto, por ejemplo, se dio una situación así, donde esta es una debilidad, normalmente van a buscar atacarte de todas las formas posibles este punto. Y vos vas a tener que buscar con distintas piezas, por ejemplo, no se me ocurre cómo, bueno, ahí, defender con la misma cantidad que te están atacando, porque te generaste una debilidad. A veces se da, a veces no. Entonces siempre tenés que estar contando la cantidad de piezas que atacan un mismo punto para poder defenderlo. O lo mismo, para seguir insertando presión sobre ese punto. Por ejemplo ahí, que son 3. Y en algún punto empieza a romperse esa posición, porque esa presión que generás a veces no se puede defender. ¿Qué más? Eso es una cosa. Cuando vos no sepas qué hacer, atacá una debilidad. Buscá cuál es la debilidad del oponente y presioná sobre ese punto. Sacale jugo. ¿Y cómo se logra saber cuál es la habilidad? Buscando como donde el rey o donde las fichas primordiales están. O sea, digamos, si Y, están todas hacia un lado, entonces atacar por el otro lado. ¿O cómo se lee eso para saber cuál es el punto débil? por ejemplo, un punto débil acá podría ser este caballo, por decir, supongamos que se abrió la posición. Vos estás atacando este caballo y a la vez estás atacando a la dama. Entonces, suponete que hiciste este movimiento, después podés empezar, digamos, a presionar. Supongamos que está ahí. Entonces, esta es una debilidad de él, porque no puede mover el caballo porque está la dama atrás. Tenés que forzar a Mm, encontrar esas. ya. Obviamente él se va a defender así en este caso, pero se da en muchas cuestiones. Vos empezás a presionar sobre piezas menores o sobre distintos puntos. Por ejemplo, una torre acá que empiece a presionar sobre el alfil que tiene atrás el rey. eh, que es muy difícil defender ese alfil. Normalmente, bueno, un caballo acá Es y ahí como, empezás a meter más presión. es como hacer lo que, no, lo que habías explicado ahorita de los rayos X y buscar como las fichas importantes, Claro, obligarlas a dejar la ficha ahí porque si no a estar en pierdes. posiciones incómodas, claro. Ah, Ponele, ya entiendo. no sé, por decir algo, acá vos podrías comer esto y ya te tiene que tomar de peón porque el otro está clavado. Bueno, este es Ujú. otro concepto importante. Siempre que intercambies piezas, por ejemplo, este intercambio que se propuso acá, tenés que intentar de no doblar peones. O sea, yo te cambio y ponele que esto no esté acá. Siempre conviene tomar con otra pieza que haga que no tengas que tomar de peón, porque tener peones doblados empiezan a ser debilidades, que también se Ah, pueden atacar muy fácil. ¿Cómo defendes esto? sí. Perdés un peón. Encima te hacen así y quedas en una posición re desventajosa. El enroque del rey ya está debilitado en este caso. Buscas defender acá para enrocar en largo, pero ya este flanco está hecho pedazo. O sea, ya Mm. el ataque de peones no lo podés hacer. Em, Después, ¿qué más? Bueno, un concepto, la red de mate, eso es mucho más complejo. Ya vamos. Ah, antes que ir a eso. ¿Qué punto es mejor para los caballos y qué punto es mejor para los alfiles? Los alfiles ya dije que es en diagonal larga. Pero el caballo, por ejemplo, vos lo sacás acá o lo podés sacar acá. Conviene siempre al medio, porque controla mucha más cantidad de casillas. Fíjate la Mm, cantidad que está controlando en este caso. Si vos lo pones en el lateral, en el otro caso eran 8 y en este solo son 4 casillas a las que puedes saltar.
Ah, Y sí. además no solo eso, te hacen esto y te doblan piezas. Eso también es importante. Ok. Después, ya vamos con algunos conceptos un poco más pesados. La red de mate o patrón de mate, en realidad no te la puedo enseñar, digamos. Es un concepto que es más verbal. Una red de mate, a ver, busquemos una posición donde se pueda dar. Vamos a borrar todo esto. Una red de mate podría ser una situación donde, por ejemplo, clavado, este está atacando a este punto, la reina está atacando a este punto. Entonces son muchas posiciones de piezas que todas buscan el mate, que son muy difíciles de defender. Es una cuestión donde se empieza a dar el intercambio de piezas, por decir, está la reina acá y esto está acá, donde se empieza a cambiar piezas, siempre termina en mate. Esa es una red de mate. Mm, Lo vas a encontrar con la práctica. No hay una posición que digas, esta es la red de mate. Se encuentra practicando y encontrando patrones de juego. ya. Después, a ver, limpiar tablero. Peones pasados. Viste que en algún momento quedó una situación así en algún tablero, donde los peones están buscando coronar. Sí. Bueno, un peón pasado es, por ejemplo, vamos a poner una cuestión así, donde se dio un intercambio de piezas. Estos peones, estos dos peones, tienen vía libre para coronar, o sea, para llegar al final. ¿Por qué? Porque no tiene ningún peón que les esté tapando la posición para que ellos puedan avanzar. Mm, Entonces, un peón pasado es cuando ya su compañero del otro lado, o sea, su, no sé cómo se dice, homónimo, no, bueno, no importa. Eh, no tiene el contrario para poder taparle la posición y que no pueda seguir avanzando. En este caso, bueno, sí se da, que queda uno solo. mm, Eso es un peón pasado. Bueno, hoy expliqué lo de la estructura de peones, de cómo se van armando los peones de rey, peones de dama en distintas posiciones, que tenés como una isla grande y una isla chica. Después el no dañar tu posición. En un momento, no me acuerdo bien cómo era, yo estaba con negras, me parece, sí. Que yo había abierto con una francesa y vos hiciste esto para darle jaque al rey. Eso daña muchísimo tu posición, porque yo simplemente con desarrollar una pieza, desarrollar un peón, te estoy atacando tu pieza y ya te obligo a moverla. Y vuelvo a desarrollar y vos volvés a mover en la apertura tu misma pieza. Te hizo mucho daño. Vos tenés mm, dos conceptos iniciales, lo que es los tiempos y el desarrollo de piezas, o sea, el desarrollo de tu juego. Un tiempo es, por ejemplo, el blanco siempre empieza con un tiempo de más, porque él empieza. Entonces el negro ya está un movimiento atrasado. Normalmente se da, digamos que siempre va a ser así. Siempre va a ser el negro por atrás, a menos que empiece a pasar cuestiones como la otra que te dije del alfil. sí. Con el alfil en esa posición que hicimos hoy, Perdió mucho, sí, perdió jugadas. acá te gané un tiempo, porque ya te Oh, obligué a retroceder. Entonces ya estamos iguales en tiempo. Y acá ya te gané otro tiempo. Entonces yo estoy arriba en tiempo. Y ya puedo mm, empezar a desarrollarme y vos todavía estás ahí complicado. ya. Después, bueno, piezas activas y piezas inactivas. Una pieza activa es una que está controlando posiciones, que está generando ataques. Una pieza inactiva es, por ejemplo, esta torre que está atrás de este peón y atrás de esto. No puede hacer nada en esta posición, tiene que empezar a liberarse el espacio para que tenga lugar para desplazarse, digamos. Abrir posiciones o lo que sea para que tenga posibilidades de juego. Si no, es una pieza inactiva, no sirve, es lo mismo que no tenerla. Pero si es una Mm, pieza, por ejemplo, como este caballo acá,
que ataca este punto. Sí. No. Insoportable. Después, por ejemplo, doble ataque. Fíjate este caballo. Lo ataca un alfil, lo ataca un caballo. Vos intercambias, jaque y te obliga a comer acá y ahí te gané un peón. Esas cosas se dan. También, por ejemplo, por decir algo, vamos a girar el tablero. El rey negro está cubierto por este peón. Por ejemplo, yo te ataco el peón con un caballo y vos agarrás y lo defendés. El tema es que yo, fíjate, empiezo a atacar con 2 piezas, vos tenés una sola más el rey. Si yo lograra posicionar una tercera pieza, por decir algo, otro alfil, ahí ya te gano la pieza porque empieza el intercambio. Acá cambio y encima, uy, viene con jaque. Entonces son 2 piezas atacando a una, a un punto débil. Es lo que se llama un ataque doble. Bueno, y voy a terminar explicándote algunas reglas geométricas. Dale. Regla geométrica que te puede servir, por ejemplo, suponete que está este peón que quiere coronar, peón blanco. ¿Cómo saber si tu rey va a llegar antes que el peón para poder capturarlo antes de que se convierta en reina? Bueno, es muy simple. Desde Eso nos tu pasó rey, ayer. claro, esto es para ganar tiempo, digamos, para no tener que pensarlo. Hay muchas reglas geométricas, pero te voy a explicar un par nomás. Ujú. Vos trazas un cuadrado mental que vaya desde tu rey hasta el peón. Por ejemplo, en este caso son 4 casillas. Y 4 Sí. hacia el lado donde va a coronar. Si tu rey está dentro de ese cuadrado, vos vas a llegar siempre. Corona en dama y comes. Ah, Pero, ok. por ejemplo, trazas ese mismo cuadrado y el rey no está dentro del cuadrado del peón, por decirlo en este caso, vos ya no Ujú. llegás. Mirá, ahí y reina. Y encima con jaque. No llegaste. Sí. Eso te ahorra mucho tiempo. Y después, hay situaciones, por ejemplo, donde te están volviendo loco con el caballo, que vos decís, bueno, me vengo acá para que te van dando jaque. Jaque, te moves, no sé, justo esa no. Venís acá, jaque, venís acá, jaque. Entonces, la mejor posición para que te deje dar jaque el caballo es en diagonal a 3 casillas de distancia. Esa Ah, posición hace que el caballo ya tenga que empezar a maniobrar mucho, digamos, para poder buscar el jaque. ¿Ves? buenísima. Todos los movimientos que tiene que hacer para poder dar jaque. Sí, Eso te ahorra mucho tiempo. Y bueno, sí. después se irán dando, creo yo, más situaciones en las que podré explicar más cosas. Por ahora muchas no me acuerdo. Dale, dale. Pero Voy a escribirle al Dani para que la grabación dame, no quede. dame un segundo que te muestro algunas posiciones de muy normales Dale de de una. aperturas. Ay, sí. De aperturas que te van a servir, digamos, para defensa francesa. ¿Por qué me mueve una sola? Juego en negra, vamos a girar y limpiar tablero. French Defense. Bueno, la defensa francesa. Continuar desde aquí. La defensa francesa normalmente se da. El blanco abre peón de rey. Y vos levantás 1 el peón de rey. Él normalmente se da que ya que el otro te cedió el centro, bueno, yo lo tomo. Traigo Sí. 2 peones al centro.
y el negro golpea. Vos tenés dos formas de jugarle a esto: tomando o adelantando. Y la defensa francesa se termina de armar con el ataque a la debilidad de este peón. Normalmente o captura, pero lo más normal es defender. Y ahí es donde empezás a hostigar este mismo peón. Viene caballo, caballo. Acá la dama metiendo en rayo X presión sobre este punto. Y también sobre este. Entonces obliga a que no pueda sacar esto porque cae este peón. Uf, sí. Eso es muy normal. Sino también lo que se da bastante es que en este punto intercambian y vos tomas de alfil. Y encima quedas atacando. Entonces tiene que venir a defender. Se puede empezar a atacar más este punto también, pero bueno, ahora ya puede traer. Esta es una posición muy normal que se llama defensa francesa. Ok, ok. Después, a ver. Eso es con negras, sí o sí. La defensa Sí. siciliana. Una defensa siciliana se da peón de rey y sale el peón del lado de la reina, no los centrales. ¿Por qué? Porque empieza a defender, empieza a atacar esta casilla que la considera clave. Yo normalmente la que abro es, por ejemplo, cuando abren ahí, ya juego el caballo, vuelvo a atacar esta posición. Se empieza a dar intercambios y yo abro con esta buscando la expansión de este peón para golpear el centro. ¿Por qué para golpear? Porque de esa forma puedo ganar el centro indirectamente. O sea, le cedí primero el centro para después retomarlo. Mm, Esta es una Ah, siciliana. ok. Posición inicial. Y después vamos a girar el tablero con blancas. Con blancas yo recomiendo dos posiciones. Vamos a abrir con esta, que es un gambito de dama, porque normalmente él abrió acá. Vamos a ir de nuevo a 0. Él abre así y yo regalo este peón. Un regalo de un peón es un gambito. Él puede tomar o puede defender. Vos tenés, si tomás es el gambito aceptado y si defendés es un gambito rehusado. Esta posición Mm, es bastante normal, donde por ejemplo se empieza a dar que empiezan a sacar piezas. Y yo acá normalmente lo que hago es tomar. Si él en vez de defender con el peón hubiera tomado, capturas de alfil. Y tenés una pieza muy activa a cambio de ese peón y encima ganaste el centro. pero ¿cómo se empieza esa? ¿Primero con los dos peones y luego el caballo? ¿O un peón, el caballo y el otro peón? Arranca así. Ahí, y él, por ejemplo, acepta, yo te saco el caballo, normalmente viene esto, saco el otro caballo, él saca, yo puedo traer o el peón acá, o defiendo, y él en su juego, yo ahí intercambio. Y Y ahí ya recupero ese ganas, peón. y ganas posición, sí. Uf, Ya, todavía ya, ya. siguen. Sí, Está interesante, muy interesante. ese es un gambito de dama. Si vos haces al revés, es un gambito de rey. Pero permite también. Hay muchos tipos de gambito, muchos. Son bastante complejos. Por ejemplo, el gambito danés es uno que me gusta mucho. A ver, creo que estaba por acá. Un gambito danés se da en esta situación donde el blanco regala dos peones, pero la actividad de las piezas es brutal. Mm, Y te regaló dos peones y el otro lo único que hizo fue comer y comer. o sea que el blanco, lo recomendable es que empiece con gambito, ¿sí? No, Para este es uno. posicionarse. Después Ok. ponele, te voy a mostrar a uno, que es el sistema Londres, es bastante típico. El sistema Londres, te lo voy a mostrar, esta es la figura del sistema Londres. Es como queda. Por ejemplo, peón de dama, atacas acá, él normalmente va a defenderlo con un caballo.
y vos sacás acá. Y puede darse esta situación. Este es el sistema Londres completo, con este caballo acá. Normalmente esta es la jugada que yo te había hecho de jaque y como la torre. No sé si te Ah, acordás. sí, Que sí, sí, viene sí, acá sí. y si vos le errás como hacer una jugada acá, jaque. Esa me la hizo Alfio también 2 veces seguidas. ¿Y la reina no te cubre? No. No, porque si yo tengo el caballo acá, vos tomás de reina. Ah, ya entendí, ya entendí. No, no, verdad. ¿Podrías volverla a repetir, porfa? Entonces, Ah, primero mira, el de la reina. hay que ejecutarlo. Sí, es que me la han hecho tanto que no sé cómo me la hacen. Solo me doy cuenta ya cuando estoy en jaque y pierdo la torre. Es esta la posición. Normalmente acá se defiende ahí y vos cuando decís, bueno, voy a buscar esa posición que saca acá, venís acá y la forma de defenderlo es alfil. Ah, ya. Está bien, te doblan un peón, pero no perdiste la torre. Sí. E intercambiaste la misma cantidad de material, un alfil por un alfil. Y normalmente en esta situación se da que o expulsan al caballo con el peón o se da un intercambio en el que el negro ganó el centro. Ah, ya, buena, 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 buena. Voy a hacer esa. Yo creo que esas dos variantes les puede funcionar bastante hasta que se las aprendan de memoria. Les voy a buscar F11. Les voy a buscar unos youtubers. No sé si se está viendo. Sí. A ver. Sería... Ay, toqué cualquier cosa. Bueno, acá apareció. En chess.com. Bueno, acá hay torneos, hay de todo, pero Luis Siles es Luis Siles, este español, explica muchísimo. Ponele jaque mate en 27 jugadas, sacrificios de dama. Mira, acá tenés sistema Londres, que es el que expliqué yo. Mejorado. Distintos trucos, sí, sí, muchos. Te explica Sistema de todo. Londres mejorado, vea pues. Uf, ¿cuántos Vlord hay aquí? Muchos Vlord. Ah, Muchísimos Will Orden, muchísimos. Y estos son de 2 meses nomás. uf. Lleva años publicando videos. Después, Pucha. Rey Dama está muy bueno. No te explica tanto de aperturas, pero lo que hace es agarrar partidas que jugaron los mejores profesionales del mundo, actuales y antiguos, y te hace un análisis de Hola amigos, bien. cada partida, de cómo se fue, de cómo podría haber sido. Ven que les muestran con flechas. Entonces dice, ¿por qué no hizo este movimiento? Por esto y por esto y por esto. Y Mm, este está muy bueno que hace análisis de partida. Y después, peón cuántico. El primero te enseña aperturas. El segundo te hace análisis de partida y el peón cuántico, El día de hoy vamos. te muestra conceptos. Este en serio te enseña cómo entender al ajedrez. Por ejemplo, tiene una categoría que dice cómo llegar a 2000, cómo llegar a 1400 de Elo, cómo llegar a 1000. Entonces te dice cuáles son los errores normales que hace alguien que tiene menos de este Elo. Y te ah, muestra ah. muchas cuestiones Mm, conceptuales muy buenas. aprendamos de Tatito. Sí, es el 0 a 2000 de Tatito. Exactamente. Es el 0 a 2000 de Tato. Eh, Chévere, chévere. Eso les va a ayudar bastante. Estos 3 youtubers son los que yo usé para aprender. Una buena Mati, Mati, Así Mati. que, bueno, ahora sí pueden cortarlo. La transmisión, o sea, el video. Sí, Perfecto. Muchas gracias, amigos. Sos un crack. Muchas gracias, Mati, de verdad. duró casi una hora, ¿no? No En este sé. momento llevan 54 minutos de video, así que sí. Pero ¿Dónde lo vas a publicar? está más cerca de los 50 minutos, así que... ¿Dónde lo voy a publicar? No sé, puede ser en el canal de YouTube de los Barman. Ahí... En YouTube, sí. Está Sí. bueno. Eh, Y les decís que para el que quiera, está ahí. perfecto.
Muchas gracias, amigo. Voy a cortar ahora ya.